supuestamente pues yo no estaba en esa época, ¿verdad? Y después llegó José Concón, después llegó Roberto Noriega, porque estaba aquí, con López Rodríguez, llegó a Cuba, pero no era Babalá, le hicieron IFA en Cuba y se lo hizo sin la figura de China. Entonces, esos señores nunca hablaron de la IFA. Claro, el concepto que te acabo de leer es totalmente claro. Ahí se habla que ningún Babalá o IFA debe tener tabú para hablar y debe ser muy honesto para poder estar alineado con Morris. Yo quisiera pedir mucho, ¿no? Vamos a tratar de cuando hablamos de intervenciones, estos temas son muy delicados y generan mucha polémica, pero por el gran conocimiento que existe y por el desconocimiento también que existe. Entonces, vamos a tratar de las personas que vayan a participar, considerar las interrogantes, porque si no necesitamos un diálogo, ¿sí? Poco yo le pido decir y Disculpe. fíjese, su actitud en el enfrentamiento, que en ningún momento se va a por favor que estoy hablando, me puede permitir terminar. Muchísimas gracias. Usted llega con una actitud de confrontación y no es espíritu de recuento. Entonces, bien, fíjese. Para que no se perturbe el espíritu del encuentro y usted pueda responder o lo que es mente, su tema no es el punto metodológico del orden. Dice una aquí, la IAEFA aquí quiere intervenir, hay un invitado que va a hablar sobre el tema de la IAEFA, entonces vamos a repetir la palabra, la IAEFA, vamos a hablar, pero que usted que nos dio una respuesta y después le damos la palabra a nuestro invitado, pero lo importante quizás este encuentro, lo más importante es escucharlo a ellos, a ver qué tienen que decir. Que llegaron de África a Cuba. En junio pasado trajimos a Ofelia Ocumbe, que es el primer vocero de la ABA, y un señor muy conocido se paró y le dijo: ¿qué vamos a hacer ahora nosotros con esta cantidad de años que tenemos en nuestra televisión? Y el señor Ocumbe se paró y le dijo que si los europeos nos fueron a buscar esclavos a África, le hubiesen preguntado a ellos qué era lo que querían, le hubieran mandado a religiosos, pero no fue religioso lo que mandaron para allá. O sea, que acordar, aceptar, todo eso lo conocemos nosotros, pero ellos no lo conocen. ¿Entiendes? Lo que llegaron allá, y eso todo el mundo lo sabe, fueron gente joven, sin conocimiento, porque los europeos que querían gente fuerte para realmente trabajar. Y los viejos y el conocimiento se quedó realmente en África. Entonces, eso creo que le responde lo que usted me está diciendo. Fíjense que el pueblo de Repito, totalmente del conocimiento, fíjense que ese IFA número 36 del libro que todos conocen, dice: Atandá fue el primer esclavo con el signo de Yope. Lo está hablando un libro de IFA. O sea que cuando alguien me viene Yope, yo lo quiero interpretar cómo él vive realmente eso. Fíjense cómo se ha distorsionado realmente todo esto. Y lo que usted me viene de México, nos está dando la razón, hay que hablar siempre con la verdad delante. Permíteme un doble de IFA aquí, porque hay que hablar con la verdad adelante. Si lamentablemente mucha gente desconoce la función o del poder, que estoy hablando más de la parte de la persona de una ley, desconocen lo que representa cuando uno evoca a una deidad como los Moruña o cualquier otra deidad. En el caso de Moruña, todos los tableros mexicanos, todos, inclusive en los museos hay tableros de cualquier cantidad de años, no tanto esta figura, porque estas figuras cambian. Si todos tienen una cantidad de años, por eso usted acaba de hablar de México. Cuando uno enfoca a Brumila por medio de la semilla para que baje, se enfoca primero que nada en su portada. Y esto está de frente a Babalao. Para ver de la cara de Babalao, ¿qué le va a decir realmente a la persona? Y ahí es donde nos encontramos que lamentablemente una cantidad de Babalao no hemos podido resolver porque no sabemos eso y en ocasiones nos manipulamos, nos aprovechamos y realmente vivimos ese momento negativo hacia la persona por la situación que la persona está viviendo. Eso no es un secreto realmente para nadie.
eso que ellos dicen que no hay que hablar con tabú, porque si no el origen de la garganta es una parábola. ¿Qué quiere decir con la garganta? Que realmente que lo que dice realmente no llega, por eso muchas personas visitan equipos galados y realmente no resuelven su situación, porque realmente estamos en una mentira realmente hacia las demás personas. Sí. Yo no quiero que yo no tengo escudo. Créame de corazón que lo aplaudo y se lo juro por orgullo que me escucha. Hola a todas las personas que van con ustedes. Porque la idea de esto es que yo vengo de lo mismo que ustedes. A mí me hicieron mi familia, me coronaron santo igualito. ¿Me entiendes? Yo fui a África con la intención de hacer mi de nuevo, con la decisión que tenía que escuchar. Se lo pido por favor. Y cuando llego allá, la primera vez que me fue, llegué a la casa de Popolar. El señor Popolar es un custodio de las escrituras de IFA y es miembro del concilio de IFA. Yo empiezo desde que yo no conocía todavía a estas personas. Llego a su casa con esa intención acompañando a un mexicano que ya tiene relación con el por medio de email que se iba a decir IFA, que se llama Kelly Torres. Llego a donde Popolar y me consultan 11 ovalados y me hacen una FA y vengo el tigre, eso está firmado. Vengo el tigre y se para un mayor y me dice que Orugui no respeta lo que tenía hecho, pero que de ese momento tenía que respetar la vida de Dios. Y yo fui para que se saque mi palabra. Yo no tengo la rectificar absolutamente nada. Por allá están diciendo que nosotros vamos a matar a Dios Santo. Qué bueno, eso me hace sentir fuerte. Porque usted se imagina que yo tengo un poder para decir a fulano de la otra solita, que lo hizo lo que va a hacer de enriquecimiento. Oye, qué bien. Por allá están diciendo una cantidad de cosas. Yo no tuve derecho a rectificar, me presenté IFA o tú, que es realmente lo que llamamos nosotros los fin, porque los fin es realmente el OPA o Rey de Reyes y no es conocido como tal como nosotros lo teníamos, que era la representación de Dios en la tierra. Realmente es IFA Oro, que es la que representa a la esposa de Orugui, es la que paga realmente lo que tiene. Fíjense una cosa, y no es que acuerden